empezó cuando Marcelo, un compañero de ATC, que es operador de video, vino con un dato muy preciso pero a la vez alucinante. Nos contó que se iba a colocar en órbita un satélite argentino de comunicaciones. Bastante dudoso nos quedamos hasta que comprobamos realmente que eso era cierto, que el satélite se colocó en órbita, que se hizo en Argentina, que lo hicieron los argentinos, y lo más notable, que no le costó un solo austral al Estado Nacional. ¿Acaso se construyen satélites en la Argentina? Sí. Y esta es la historia de cómo un grupo de aficionados se propuso poner en órbita el primer satélite de comunicaciones del país. Estamos en Villa Madero, en el domicilio de Rubén Ferreiro, radioaficionado que participó activamente en el proyecto del LUSAT-1, nombre del pequeño satélite de comunicaciones. Ferreiro es técnico electrónico y en su casa se estableció uno de los puestos de control de satélite argentino. Los días previos al lanzamiento, el lugar era un hervidero de radioaficionados. Uno de los más ansiosos era Marcelo Teruel, y no era para menos. Estaba por concretarse un sueño largamente esperado. Una aventura radioespacial que haría historia en la historia de las comunicaciones argentinas. Aunque parezca mentira, el día 10 de enero de 1990 a la hora 23 será puesto en órbita el primer satélite argentino desarrollado por radioaficionados. Este satélite es una nueva serie de satélites llamado Microsat. Su característica particular es que tiene 23 centímetros por lado, es una forma de cubo y el peso aproximado es de 10 kilogramos. La órbita que tendrá será de 830 kilómetros de altura y circundará a la Tierra en aproximadamente 100 minutos. Esto va a permitir que sobre un mismo punto pase de 4 a 6 veces por día. Es decir, que este satélite va a ser visto por una misma persona, un mismo observador terrestre, entre 4 a 6 veces por día. Las características fundamentales de este satélite, que es de comunicaciones, tendrá la misión principal de comunicar las computadoras. O sea, el sistema de comunicaciones es digital. Esto nos permitirá enlazar computadoras en todas partes del mundo a través de este sistema. Este sistema va a poder ser utilizado con una computadora de tipo personal o una home computer, que son hoy día muy accesibles y en muchos hogares se encuentran. Además, por supuesto, de tener o poseer la licencia de radioaficionados, que eso va a permitir operar por radio con este satélite. Rubén repitió esta explicación cientos de veces, ante su familia, ante sus amigos, a quien quisiera escucharlo. Algunos, claro, apenas se le creyeron. Otros lo miraron como si estuviera contando un cuento de hadas. Pero lo cierto es que el LUSAT está en órbita, a unos 800 kilómetros de altura. El lanzamiento se hizo desde la Guyana Francesa, luego de algunas postergaciones. Cada vez que se posponía el lanzamiento del satélite, no pocos aficionados sentían el peso de la frustración. Pero finalmente el LUSAT se puso en órbita. El artefacto fue totalmente financiado por AMSAT Argentina, una asociación científica civil sin fines de lucro, integrada por unos 600 radioaficionados.
La entidad fue fundada en mayo de 1987 y desde entonces se puso a la delantera de las investigaciones digitales de aficionados. El satélite fue totalmente financiado por los aficionados y para su construcción recurrieron a donativos de empresas argentinas. Los ajustes finales del circuito electrónico y de la computadora de a bordo se realizaron en los laboratorios de la Agencia Espacial Norteamericana, aunque el lanzador espacial haya sido diseñado y fabricado por la Agencia Espacial Europea, el cohete Ariane 1. El satélite argentino, según explica el ingeniero Jorge Fernández, pesa 10 kilos y lleva una computadora a bordo. Bien, en la computadora tenemos un programa para seguir la trayectoria del Eutelsat 1. El mismo va a salir de la Guayana Francesa como carga secundaria en el lanzador espacial de la agencia europea, el Ariane 4. Va a ir como carga secundaria porque su carga primaria es el Spot 2, un satélite de recursos naturales para estudiar el suelo francés. Como carga secundaria, o sea, a caballito, como viajantes de clase turista, vamos a ir un satélite argentino, un satélite brasilero y dos satélites norteamericanos de similares características y dos satélites radioaficionados ingleses. La separación de estos satélites se va a hacer a los 1200 segundos. A propósito, tengo un machete para poder exactamente decir el tiempo. A los 1226 segundos desde que el lanzador sale de la Guayana, se va a separar el spot. Posteriormente, se van a separar a los 1206 segundos, se van a separar los UOSAT, los satélites de radioaficionado ingleses. Posteriormente, a los 1261 segundos, es decir, a los aproximadamente 60 segundos, van a comenzar a separarse los satélites microsat. Y con intervalos de aproximadamente un segundo, estos cuatro últimos satélites se van a ir separando y el Eutelsat, nuestro satélite, se va a separar entonces en último momento a los 1264 segundos desde que sale el lanzador desde las Guayanas. Una vez puesto en órbita el satélite, va a ser controlado el mismo a partir de tres estaciones, una aquí en Villa Madero, otra en Río Gallegos y otra en Luis Guillón, pero esa es otra historia. En estas imágenes tomadas en la Agencia Espacial Norteamericana por un aficionado argentino, se muestran detalles del montaje del primer satélite de comunicaciones de nuestro país. El artefacto está en una caja cúbica de 23 centímetros de lado y pesa unos 10 kilos. Sendos paneles solares en 4 caras laterales cargarán sus baterías. 4 antenas transmisoras y una receptora viajaron plegadas hasta su puesta en órbita. En Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, el radioaficionado Jorge Cisco está a cargo de una de las estaciones de control
del satélite argentino, y así explica su uso. Obviamente, para poder escuchar el satélite, los radioaficionados van a tener que sintonizar la frecuencia de 437-150 megaciclos y 437-125 megaciclos. En esta última frecuencia, el satélite envía los datos de su estado, por ejemplo, temperatura, tensión, corriente de baterías, tensión de los paneles solares. Otro aficionado, Carlos Huertas, es titular de AMSAT Argentina. Huertas viene bregando por las radiocomunicaciones satelitales desde hace décadas. Y así recuerda los orígenes de esta iniciativa argentina. No hemos estado solos, porque para un proyecto de esta envergadura hemos contado con el apoyo de una empresa muy importante de computación, que fue la que nos financió gran parte de este proyecto, con aporte de socios también muy importantes, y también el aluminio con que está construida las cajas de los transmisores de los satélites fue donado por una importante empresa del sur de Argentina, y esta sería la primera vez que Aluminio Argentino va a ir al espacio. También una importante compañía de comunicaciones nos donó los equipos con los cuales van a ser controlados los satélites, una compañía japonesa de prestigio internacional. También, por supuesto, la colaboración de todos nuestros amigos, nuestras familias, que han tenido que soportar horas y horas de trabajo, todo trabajo de voluntarios, en llevar adelante este proyecto. Otra historia es también, que para nosotros nos orgullece, la baliza que se le incorporó al satélite, y que fue una obra titánica que hubo que completarla en el lapso de 2 meses. 2 meses para desarrollar toda una etapa de un satélite es una cosa que es realmente extraordinaria. Y nació porque uno de los módulos del satélite, donde iba justamente la memoria de la computadora, quedó libre al desplazarse todo el módulo hacia el mismo módulo del computador. Entonces quedaba un cajoncito, digámoslo así, libre. Y ahí fue donde nosotros insistimos en poner algo hecho totalmente diseñado en la Argentina. Al principio se opusieron porque el proyecto estaba en marcha, y ustedes saben que colocar algo nuevo en un proyecto de que para ellos ya tenía 2 años es una cosa prácticamente imposible. Sin embargo, nosotros insistimos. Se pensaba que no se iba a llegar a tiempo, y dijeron, bueno, inténtenlo. Y en 60 días, justamente en 60 días, conseguimos dejar en Estados Unidos una baliza totalmente diseñada en Argentina y que funcionaba desde los 35 grados bajo cero. Esto es realmente un milagro del equipo que trabajó en ese desarrollo, ya que el satélite, apenas puesto en órbita y antes que se estabilice térmicamente, empieza con temperaturas muy inferiores a las de funcionamiento normal. Esto es en el orden de los 20 o 15 grados bajo cero. Y nosotros pusimos énfasis en que ese pedacito hecho y diseñado en Argentina funcionara con muy bajas temperaturas. Y que pueda funcionar a 35 grados bajo cero fue realmente un milagro. Y más todavía de que se pudiera terminar ese proyecto en solo 60 días. ¿No será este satélite un signo de las cosas que se pueden lograr? Un ejemplo de cómo se supera la coyuntura. De cómo, a pesar de las alturas, no hay metas imposibles cuando el camino es el trabajo. Es todo un símbolo. Son las placas de las baterías solares del satélite argentino, que se alimentan, desde luego, con el sol, el mismo sol que nos alimenta a nosotros y a las ballenas. Un doble programa que sin duda nos tiene que obligar a meditar sobre nosotros mismos, sobre las cosas que podemos hacer, en armonía con la naturaleza y fundamentalmente en armonía con nosotros. Hasta la semana que viene y muchas gracias.